Somos CIA Podcast y hoy nos metemos de lleno en un tema apasionante, la Revolución Francesa. Tenemos un montón de fuentes, artículos, enciclopedias. De todo un poco. Sí, la idea es explorar esos momentos clave, las figuras importantes, desde la Ilustración hasta, bueno, todo lo que vino después. Exacto. Queremos destilar lo más impactante, los detalles más reveladores de ese periodo que, cambió el mundo. Bien, pues vamos a empezar por el principio, ¿no? Por el ambiente intelectual. ¿Qué ideas se movían antes de que todo estallara? Pues mira, las fuentes hablan mucho de la Ilustración, claro. Era como la base de todo. Sí, esa idea de la razón, ¿verdad? La razón como guía contra la ignorancia, la tiranía. Buscar la felicidad aquí, en la tierra. Exacto. Y conceptos como libertad, igualdad, progreso, tolerancia, soberanía popular, ideas que hoy nos parecen normales, pero que entonces eran dinamita pura. Totalmente. Y figuras como Voltaire, Rousseau, Montesquieu, Diderot con la enciclopedia. Claro, y venían de antes, ¿no? De gente como Descartes, Newton. Y no eran solo ideas de salón, ¿eh? No. Circularon por cafés, salones, ¿sí? Pero la enciclopedia, ¿qué proyectazo? Uf, monumental. La idea era recopilar el saber, educar, pero, como dicen los textos, también tenía una intención clara de socavar las bases del antiguo régimen. Claro, de cuestionar el poder absoluto del rey por derecho divino, el poder de la Iglesia. Ahí se sembró la semilla del cambio. Exacto. Y esa semilla cayó en tierra fértil, porque la situación en Francia era complicada. ¿A qué te refieres? Pues las fuentes describen una crisis brutal. Por un lado, la financiera. El Estado estaba en bancarrota por las guerras, los lujos de la corte. Y por otro, la social, ¿no? El sistema de impuestos era Tremendamente injusto. La nobleza y el clero, pues, apenas pagaban. Todo el peso caía sobre el tercer estado, o sea, sobre la inmensa mayoría, campesinos, burgueses. La tensión tenía que estallar por algún lado. Claro. Y así se llegó a convocar los Estados Generales en 1789. Hacía más de 150 años que no se reunían. Y ahí el tercer estado dijo, hasta aquí hemos llegado. Básicamente, se sintieron ignorados, ninguneados y dieron un golpe sobre la mesa. Se declararon Asamblea Nacional. Dijeron, nosotros somos la nación. Un paso audaz, muy audaz. Y de ahí, a la calle, la Bastilla, 14 de julio de 1789. Un día icónico. Totalmente. Y fíjate qué curioso lo que señalan las fuentes. ¿El qué? Que en realidad prisioneros importantes había pocos. 4 falsificadores, un noble, un enfermo mental. Vamos, nada relevante. O sea que no fue tanto por liberar a nadie. No, fue el símbolo. La Bastilla representaba el despotismo, la arbitrariedad del rey. Tirarla abajo fue un mensaje potentísimo. Claro. Además, el contexto era de miedo puro, ¿no? El rey había echado a Necker, un ministro popular. Exacto. Y la gente en París temía una represión militar. Salieron a buscar armas. Primero a los inválidos. Y luego a la Bastilla, a por la pólvora. Y cayó. Y su caída resonó en toda Francia, en Europa. Fue como decir, se acabó el antiguo régimen. El rey tuvo que ceder, reconocer a la Asamblea, volver a París. Marcó un antes y un después. Y poco después, en agosto, llega otro momento clave. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Fundamental. Un texto con vocación universal. Libertad, igualdad, fraternidad, los pilares de la democracia moderna están ahí. Sí, pero aquí las fuentes también señalan una sombra importante, ¿no? Efectivamente. Una contradicción enorme. Esos derechos tan universales dejaban fuera explícitamente a las mujeres. Ahí es nada. Mitad de la población, fuera. Exacto. Y eso provocó reacciones, claro. La más famosa, la de Olympe de Gouges. Que escribió su propia versión. Sí, en 1791, la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, reclamando igualdad jurídica, legal. Imagínate la valentía en ese momento. Es que el papel de las mujeres, como insisten varios textos, fue crucial, pero a la vez complejo. Muy complejo. Estaban en todas partes. Desde los salones intelectuales, las famosas salonières. Como Madame Roland, aunque ella, curiosamente, no pedía derechos políticos para sí misma. Cierto, pero también estaban en la acción directa, en la calle. La marcha sobre Versalles en octubre del 89. Impresionante.
Mujeres parisinas desesperadas por la falta de pan, marchando kilómetros hasta Versalles. Y consiguieron traerse al rey y a la Asamblea a París. Ponerlos bajo la presión popular. Eso fue decisivo. Y no solo eso, se organizaron. Pauline Léon pidiendo crear milicias femeninas. O fundando clubes políticos como la Sociedad de Mujeres Republicanas Revolucionarias, junto a Claire Lacombe. Eran espacios de debate, de activismo. Tuvieron algunos aliados, ¿no? Como Condorcet, que defendió la igualdad. Sí, hubo voces masculinas a favor, pero la visión dominante era otra. La mujer como madre republicana, dedicada al hogar, a educar hijos virtuosos para la República. Ese era su papel asignado. Y la revolución siguió avanzando, pero se fue volviendo más oscura, ¿verdad? Mucho más. Las fuentes describen una radicalización creciente. Cae la monarquía en el 92, se proclama la República. Se ejecuta a Luis XVI en el 93. Llega el terror. Un periodo de una violencia y una represión terribles, contra cualquiera considerado enemigo de la revolución, y también una campaña muy fuerte contra la Iglesia Católica. Y paradójicamente, esa radicalización también se volvió contra las mujeres que se habían organizado. Sí, es una de las grandes ironías y tragedias. En octubre del 93 prohíben los clubes femeninos. Las apartan de la política activa. Les dicen, vuestro sitio es la casa. ¡Qué retroceso! Tremendo. Después del terror, con la caída de Robespierre viene el Directorio, entre 1795 y 1799. Un intento de estabilizar la situación, supongo. Sí, un intento. Se hizo una nueva constitución, la del año 3, pero era menos democrática, con sufragio limitado. Un gobierno con 2 cámaras y 5 directores. Pero las fuentes no lo pintan muy estable, ¿verdad? Para nada. Hablan de inestabilidad constante, de mucha corrupción. Le llamaban la República de los Ladrones. Vaya. Hubo conspiraciones de todo tipo, jacobinos, monárquicos, golpes de Estado, como el de Fructidor en 1797, donde el ejército tuvo que intervenir para anular unas elecciones. Peligroso eso, ¿no? Meter al ejército en política. Muy peligroso. Mostró una dependencia creciente del poder militar y, bueno, preparó el terreno para que una figura como Napoleón Bonaparte tomara el poder. Que, mientras tanto, iba ganando prestigio en las guerras. Exacto. Porque a pesar del caos interno, militarmente Francia estaba imparable. Ganaba batallas, expandía su influencia, creaba repúblicas hermanas en los países vecinos, forzó la paz con Austria. Napoleón era el héroe militar. Y en medio de todo este lío, ¿qué pasó con las mujeres y sus derechos? ¿Qué quedó al final? Pues el legado es muy amargo, la verdad. Las fuentes lo dejan claro. ¿Figuras como Olympe de Gouges? Guillotinada. Por sus ideas, por su activismo. Un destino trágico. ¿Hubo algún avance que perdurara? Hubo cositas temporales, leyes que mejoraban algo la herencia para las hijas, o el divorcio igualitario, ayudas para madres solteras, pero fueron avances frágiles, efímeros. Y llegó Napoleón y llegó el Código Napoleónico en 1804. Y ahí, como señalan los textos, se consolidó un modelo familiar muy patriarcal. Reforzó el papel doméstico de la mujer, borró muchos de esos pequeños avances. O sea, un paso atrás en toda regla. En muchos aspectos, sí. Y la lucha por el voto femenino en Francia, imagínate. Las fuentes nos recuerdan que no llegó hasta 1945, siglo y medio después. Increíble. Si tuviéramos que resumir, lo que nos cuentan estas fuentes es que la Revolución Francesa fue, sin duda, una transformación inmensa, nacida de ideales ilustrados muy potentes. Libertad, igualdad. Exacto. Pero también fue un proceso lleno de violencia brutal, de contradicciones enormes, como esa de proclamar derechos universales y excluir a la mitad de la gente. Y de una inestabilidad política que al final llevó al poder personal de Napoleón, cerrando el ciclo, de alguna manera. es fascinante y terrible a la vez. Totalmente. Y quizás la reflexión final que nos dejan estas lecturas es esa, ¿no? ¿Cómo es posible que convivieran ideales tan luminosos, tan inspiradores, con prácticas tan oscuras, con tanta exclusión y terror? Es la gran pregunta. Sí,
Pensar en esa tensión, en esa brecha entre los principios que se proclaman y la realidad que se vive en momentos de cambio tan radicales como la revolución, quizás nos ayuda a entender mejor las dificultades, los desafíos de cualquier proceso de transformación social. Incluso hoy en